Que la bendición del Dios Todopoderoso, que la presencia del Señor Jesucristo sea con cada uno de los auditores y que el Espíritu Santo pueda guiarnos en esta programación radial para compartir la semilla de la palabra de Dios. Les habla el pastor Carlos Martínez González, confiando que en esta oportunidad también los auditores han de ser edificados con la enseñanza de la palabra de Dios. En esta ocasión me voy a permitir hablar por algunos momentos acerca de la importancia del nacimiento espiritual, del nuevo nacimiento, o también conocido como la doctrina de la regeneración. ¿Qué entendemos por esta doctrina de la regeneración? Es un acto directo de Dios, mediante el cual somos admitidos en su familia. Tiene que ver con el cambio sobrenatural que opera el Espíritu Santo en el hombre, que opera en la mujer que recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. En el libro de Juan, en el capítulo 3, encontramos un relato muy interesante. Se nos dice que en la ciudad de Jerusalén vivía un destacado hombre, un principal entre los judíos. Ocupaba un alto puesto en las filas de los fariseos. Era un hombre respetable. Los fariseos era una secta judía que observaba con rigidez la ley. Incluso Jesús dijo en una ocasión: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eran conocedores de la ley, eran observadores de la ley, cumplían al pie de la letra la ley, aunque quebrantaban continuamente el espíritu de esa misma ley. Nicodemo era parte de esta secta judía y tenía una profunda inquietud espiritual, especialmente cuando comienza a escuchar de Jesús. Sin duda a sus oídos llegó la noticia de lo que Jesús estaba realizando. La fama de Jesús comienza a llegar a sus oídos y él estaba expectante. Cuando Jesús visita la ciudad, él quiso encontrarse con él. Veamos lo que el texto bíblico nos dice en Juan capítulo 3. Los primeros 2 versículos, la escritura dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús hizo caso omiso al cumplido de Nicodemo, sino con sus ojos penetrantes, con su profunda sabiduría, se dio cuenta del apetito espiritual del fariseo Nicodemo. Y Jesús responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que Jesús le estaba comunicando es que para ser salvo y obtener vida eterna hay que creer en el Hijo de Dios. En otras palabras, le habla directamente de la necesidad del nacimiento espiritual, de un nacer de nuevo. Jesús usa la figura del nuevo nacimiento para indicar algunas cosas. Una de ellas es que sin el nuevo nacimiento no hay vida espiritual. Sin el nuevo nacimiento no hay una relación con Dios. Recordemos las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viera al Padre si no es por mí. Con el nuevo nacimiento comienza una nueva perspectiva. Descubrimos el reino de Dios. La palabra del Señor se hace clara. Se experimenta el obrar del Espíritu Santo en la vida interior del individuo. La fe comienza a desarrollarse, porque la fe nace en el corazón cuando la palabra es sembrada. Cuando ese corazón es un buen terreno para recepcionar la palabra, la semilla de la verdad.
Por el nuevo nacimiento entramos a una nueva vida. Dice el apóstol San Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Encontramos una nueva relación. Estamos en Cristo. Esta preposición en la encontramos frecuentemente en la Sagrada Escritura para revelar la unidad que el creyente ha tenido con Cristo. Una nueva identificación. Antes del nuevo nacimiento, los intereses del hombre, los intereses de la mujer están solo en las cosas de este mundo. Pero después de recibir una nueva vida, de recibir a Jesús como Salvador de su propia vida, se desarrolla en él o en ella un gran apetito espiritual. Un nuevo poder comienza a gobernar esa vida. Sus actitudes cambian, su lenguaje cambia, e inclusive sus alegrías y tristezas cambian. Su vida es alterada por el poder de Dios, operando en el interior de ese hombre o de esa mujer. Nicodemo lo entendió literalmente y dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús replica diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua puede referirse al nacimiento físico. Algunos piensan que se refiere al bautismo en agua, y el Espíritu alude al nacimiento espiritual realizado a través del poder renovador y transformador del Espíritu Santo. Mire lo que la Escritura dice en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene, de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo queda asombrado por esta claridad que le presenta Jesús. Sin embargo, él dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esa es la gran realidad. Muchas personas se les torna muy complicado poder entender el concepto del nuevo nacimiento, la necesidad de que el hombre debe nacer de nuevo. Es mucho más que una reforma. Es mucho más que tener una concepción vaga y superficial de Cristo. Esta tiene que ver con el nivel humano. Toda la reforma tiene que ver con los cambios exteriores, pero no necesariamente significa un cambio del corazón, una transformación del carácter. El nuevo nacimiento es un cambio interior, un cambio de conducta, no con la determinación humana de hacer las cosas diferentes, sino es la gracia de Dios operando en el hombre y en la mujer que ha comenzado a creer en Cristo. La reforma es darse cuenta que hay que mejorar cosas y la persona se esfuerza para lograrlo. Pero no se trata de los problemas del pecado. No trata con las luchas de su propia naturaleza. Una persona puede dejar de fumar, de adulterar, de mentir, pero no hace nada con la deuda del pecado. Una persona puede adeudar, imaginémonos, 200,000 pesos en una casa comercial y toma la determinación y dice, desde hoy en adelante compraré solo al contado. No voy a comprar absolutamente nada a crédito. El pago en efectivo le permitirá hacer nuevas compras, pero no cancelará su deuda vieja. Por muy buena que sea la intención de comprar todo
desde hoy en adelante al contado. Así es. Solo la sangre de Cristo puede cancelar la deuda que el pecado originó. Solo Cristo podrá justificar al ser humano. Cada persona tiene su propio trasfondo, cada persona es diferente en su forma como ha sido preparado y formado. Unos fueron criados en un ambiente de inmundicia, viendo malos ejemplos. Crecieron observando una vida delictual en padres y abuelos. Otros crecieron en medio de buenos modales. Otros nacieron en un contexto de religiosidad. Otras personas nacen en países abiertos al Evangelio. Algunos vienen en un ambiente cristiano donde se ha infundido el temor de Dios. Otras personas quizás crecieron en un ambiente de ateísmo y de incredulidad. El ser humano no puede entender las cosas espirituales con su mente humana. Por eso que el apóstol San Pablo dice, escribiendo a los Corintios, el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu porque éstas se han de entender espiritualmente. Necesita la gracia de Dios, necesita la iluminación del Espíritu Santo. De allí la importancia de obedecer los lineamientos divinos o lisa y llanamente desobedecer. Cada ser humano tiene una atracción hacia el pecado, necesita un Salvador, debe nacer de nuevo, porque el hombre está enemistado con Dios. El hombre se extravió del camino. Por eso que la Escritura declara, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero tengo una buena noticia. Hay un aspecto divino en el nuevo nacimiento. Y ese aspecto divino tiene que ver con un llamado que hace Dios al pecador. El Espíritu Santo convence, redarguye de pecado. Cuando usted se dispone a escuchar la palabra de Dios, la fe nace en el corazón como resultado de prestar atención al consejo divino. Él crea en nosotros la sensación de saber que hemos quebrantado la ley de Dios. Y esta convicción interior lleva al hombre y a la mujer al arrepentimiento, a un cambio de modo de pensar, arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Entonces, cuando el hombre se reconcilia con Dios, Dios en la Escritura lo declara justo. Justo no por sus méritos, no por sus obras. Él lo declara justo por los méritos de Cristo, por la obra que Cristo consumó en la cruz del Calvario. El Señor concede un corazón nuevo. Pero finalmente el aspecto humano tiene que ver con recibir y creer. Dios da el regalo de la salvación, pero el hombre recibe. Si el hombre rehúsa creer, el mensaje de la cruz lisa y llanamente se pierde. Por eso el versículo 14 es muy clarificador aquí en Juan. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amable auditor, si usted ha nacido de nuevo, deje que el Espíritu Santo siga trabajando para dar fruto y mucho fruto para Dios, que pueda alegrar permanentemente el corazón del Señor. Pero si aún usted no tiene una conciencia que le ha faltado a Dios, hoy es el momento que se rinda a Cristo y confiese a Jesús como su personal Salvador. Dios le bendiga.